Muy buenos días, mi nombre es Claudia Melissa López Ábrico, soy del campus de San Pedro Sula y pues hoy me toca hablarles un poco sobre los criterios éticos. Que los criterios éticos básicamente son estándares empleados para definir si algo es correcto o no. Un ejemplo de ello es si nosotros tenemos ética como abogados. Entonces los criterios ya depende de cada persona, cómo lo aplica en su vida diaria. Dice que lo teórico nos sirve para discernir la teoría, es decir, que aunque la teoría siempre tenga la razón, en la práctica no será igual. ¿De qué manera lo podemos definir en este caso? Que nosotros, por ejemplo, nosotros queremos construir una carretera y nosotros tenemos la razón. Como cliente nosotros tenemos la razón, ¿cierto? Pero el que lleva el proceso, la práctica, construir esta carretera, nos dice la ventaja y desventaja que tiene esta teoría al procesar la práctica de esta teoría. Entonces, la teoría siempre va a tener la razón, pero en la práctica no será lo mismo. ¿Estamos? Dice lo ontológico, que es el que estudia al ser y sus propiedades, que existe, no es un ficticio, que existe, no es algo que nosotros suponemos que existe, es algo que ya existe dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, una silla. Esta silla ya existe, es la primera dimensión. La silla, estamos hablando de la silla, ya existe y la silla nos sirve para sentarnos, para poder descansar. La segunda dimensión sería de qué está elaborada esta silla. Esta silla está elaborada, puede ser elaborada por materiales de madera, aluminio, o por cemento o por cualquier otro material que exista a nuestro alrededor. Y la tercera dimensión sería la creación que llevó a crear esta silla, una historia que nos hable referente a lo de la silla. Y la deontología es la parte ética del ser humano. O sea, por ejemplo, cuando a nosotros nos busca un cliente, este cliente cometió un delito y su ética profesional le va a decir a este cliente: lo siento mucho, pero mi ética no me lo permite defenderlo. Puedo ayudarle a reducir su pena, su condena, pero no a sacarlo en libertad porque usted cometió un delito y lo cual debe de pagarlo. Entonces, sería mejor decirle eso al cliente o decir ontológico. Es aquello que estudia lo que existe, no lo ficticio. Por ejemplo, una silla. Esta silla existe, ¿verdad? Entonces, la silla tiene varias dimensiones. Por ejemplo, la primera, que estamos hablando de una silla que existe. La segunda sería de qué está hecha esta silla. Esta silla, por ejemplo, puede estar hecha de madera o de metal. La tercera dimensión puede ser de quién creó esta silla, de la historia, la creación de esta silla. A esto nos referimos con lo ontológico, que es algo que existe a nuestro alrededor. No es algo que nosotros suponemos o algo que no existe. Lo ontológico es algo que existe. La deontología es la parte ética del ser humano. Por ejemplo, cuando uno como abogado lo busca a un cliente y ese cliente ha cometido un delito, por mi ética yo tengo que decirle al abogado: lo siento mucho, yo no puedo defenderlo, no están ni mis principios ni mi ética. Busque a otro abogado que lo pueda defender. Mi ética no me lo permite. Eso sería la deontológica. Las dimensiones del derecho. Entre las dimensiones del derecho tenemos la norma, la fáctica y la axiológica. Entre ellas tenemos que la norma es el carácter que establece las conductas sociales. ¿Qué se refiere a esto? Que nosotros como personas debemos respetar nuestras leyes y hacerlas cumplir. Por ejemplo, cuando nosotros cometemos una falta,
ante la sociedad, nosotros no queremos rectificarnos, nosotros queremos seguir cometiendo aquella falta porque creemos que no es un delito, no está penado por la ley, y eso no. Entonces sería decirle al cliente, es mejor que se busque otro abogado que lo defienda porque mi ética no me lo permite. Yo no le podría ayudar en sacarlo en libertad, más sí buscar una pena menor. Ahí sería lo deontológico, la ética del ser humano. Dentro del derecho también tenemos las dimensiones del derecho, que es la normativa, la fáctica y la axiológica. Dentro de la normativa tenemos que establece las conductas sociales. Es aquello de cuando nosotros cometemos una falta ante la sociedad, nosotros debemos asumir nuestras responsabilidades y hacer cumplir la normativa, las leyes, que se lleven a cabo la ley, porque si nosotros cometemos una falta, debemos asumir nuestras responsabilidades. La fáctica o hecho dice que nos habla de un hecho social, o sea, por ejemplo, tener una denuncia por violencia doméstica. De esta persona nosotros no tenemos ningún tipo de contacto, no sabemos el domicilio, no tenemos un número telefónico para podernos comunicar con él para que él se presente y llevar a cabo la audiencia, ¿verdad? Y el procedimiento debido para esta denuncia. Esta persona nosotros no tenemos ningún tipo de contacto, entonces, pero existe el hecho de que él cometió un delito. Entonces la denuncia ya existe, entonces esta persona va a ser requerida si se llega a presentar en cualquier lugar público, ya sea a traer una licencia, su ID, a sacar partidas de nacimiento y en un retén policial que estén y esta persona sea detenida y le piden sus documentos y a esta persona le dicen que tiene una denuncia y que va a ser requerido al Ministerio Público. Esta persona se la lleva y le siguen el procedimiento de cómo va a ser el proceso de él para que cumpla el hecho que él cometió. Entonces de esto nos habla la fáctica y el hecho de que va a ser sancionado por lo que él cometió. La axiológica es aquello que estudia el valor, o sea, por ejemplo, cuando se va a crear una ley, esta axiológica estudia estudia el procedimiento, el por qué va a existir esta ley. Entonces, esto lleva a que la axiológica es la que se encarga de estudiar los valores antes de crear la normativa. ¿Qué significa esta? Que esta es la que como que escudriña todo el procedimiento, el por qué va a ser creada esta normativa. La axiológica es antes de la normativa para que la normativa se lleve a cabo y que se cumpla. De eso habla la axiológica. El delito que yo escogí es de una familia con 3 hijos. La esposa sufría violencia doméstica, maltratos físicos, verbales, y ella también miraba de cómo su esposo abusaba de sus 2 hijas sexualmente, y su hijo lo maltrataba y lo golpeaba, lo insultaba. Los menores sufrían tanto como ella como sus hijos. A transcurso del tiempo ella no soportó más tanta injusticia como lo podemos ver hoy en día, tanta injusticia, y ella la llevó a cometer el delito con saña, alevosía y ventaja. Ella optó por quitarle la vida a su esposo mientras él dormía. En la escena del crimen, cuando lo asesinó, ella agarró a sus hijos y huyó del lugar de lo hecho. Al transcurso de 24 horas, la familia, al ver que no tenía ningún contacto con ninguno de ellos, la familia del esposo llegó al lugar. En el lugar encontraron el cuerpo del esposo sin vida, y de la manera pues se horrorizaron de ver de cómo él se encontraba
en su cama, en su habitación, en su cama, ya sin vida. Entonces ellos llamaron a la policía, pusieron la denuncia por asesinato y secuestro, porque para ellos es un asesinato y un secuestro, que en sus razones ella cometió ese delito. Más una de las dimensiones de la ley es castigarla a ella porque ella cometió este dicho delito. La otra de la dimensión sería la sociedad. La sociedad la juzga porque dice de que ella no pensó en el daño que le causaban a sus hijos menores, pero ella actuó, ella reaccionó de esta manera porque recordemos que ella también era víctima. Ella no supo pensar, no supo pedir ayuda. Entonces ella optó por quitarle la vida a su esposo. Así para ella se quitaría esa carga. Y pues decidió quitarle la vida a su esposo. Ante la ley se va a hacer cumplir la normativa, porque ella cometió un delito y debe pagar por ese delito, aunque ella sea víctima, aunque ella tuvo sus razones y ella pensó salvar a sus hijos de este abusador, porque lo viéndolo así era un hombre que abusaba tanto como de su esposa como de sus hijos. Ella como madre no pidió ayuda, entonces la ley debe de cumplirse. Ella cometió un delito y la cual fue sentenciada. Aquí ante la sociedad ella quedó culpable y sus hijos sin padre y sin madre. Como podemos ver, la ley es ley y se debe de cumplir. Entonces ella debió pedir ayuda y no lo hizo. Entonces aquí podemos ver en este caso las dimensiones, que está la ley, la moral y la sociedad. O sea, la ley nos juzga por el delito que cometimos, la sociedad nos juzga porque no actuamos de la manera correcta. Y lo único que ella hizo fue defender a sus hijos y defenderse ella misma. Pero el caso es de que ella cometió un delito y debe cumplir lo que manda la normativa. Esa ha sido mi exposición el día de hoy, hablando de las dimensiones y los criterios que nosotros tenemos como profesional del derecho y como persona. Es un gusto, muy buenos días.